todos los que hacen Voces en el Fénix. Le agradezco especialmente a Mariana Heredia por la coordinación de este dossier, cuyo índice es realmente interesantísimo y es una invitación a la lectura para públicos muy diversos. Yo voy a hacer unos comentarios breves sobre el bloque que tiene que ver con poder, ¿no? Mariana decía había 4 bloques, el de riqueza, poder, estatus, y uno que tiene que ver con las tensas relaciones y cruzadas relaciones entre ellos. El bloque sobre poder está conformado por 3 artículos, uno de Máximo Badaró sobre la élite militar, que hace un recorrido muy interesante mostrando el pasaje de una élite preeminente, fundamental durante el siglo XX y su declive durante las últimas décadas, tras la salida de la dictadura, pero sobre todo tras las reformas hechas durante el menemismo, y recorre también parte de las reformas que tuvieron lugar durante la gestión de Nilda Garré. Es un texto muy interesante que discute también con la idea de las Fuerzas Armadas como una isla, como una élite aislada y con cierto funcionamiento independiente de lo que pasa en la sociedad, sobre todo, digamos, en las últimas décadas, en el último cuarto del siglo XX y en el siglo XXI, y muestra como muy por el contrario el devenir de las Fuerzas Armadas está muy atado a las crisis políticas, sociales y económicas, sobre todo en la Argentina. Insiste sobre este arraigo y sobre las discusiones en torno ahora ya en parte a la formación, pero sobre todo a los salarios, ¿no es cierto?, la pauperización de los militares que los iguala a otros empleados públicos y les quita su lugar de élite que habían tenido en algún otro momento. Y muestra un fresco interesante sobre su actualidad y sus desafíos futuro. Otro de los textos de este bloque es el texto de Pamela Sosa. Son textos que, digamos, quizás es más difícil todavía que en el caso de Ale enhebrarlos muy bien, porque son textos que tratan sobre temas bastante diferentes, y el de Pamela y el mío quizás dialogan un poco más, que es sobre la votación en el Senado de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El texto de Pamela es un texto interesantísimo que nos muestra, por supuesto, la disparidad, la heterogeneidad territorial, pero también las sorpresas, ¿no? Digamos, empieza reconstituyendo, reponiendo algunos de los estereotipos con los que solemos pensar a las regiones más modernas y las regiones más atrasadas del país, y nos muestra que no necesariamente podemos plegar, podemos yuxtaponer el tipo de votación en esta ley tan fundamental y el modo en que consideramos a esas regiones, ¿no? Sin ir más lejos, mostrar cómo la ciudad de Buenos Aires, el epicentro quizás de la militancia, a favor de que saliera esa ley, sin embargo, proveyó una cantidad importantísima de los votos en contra. Y también nos muestra cómo el clivaje entre mujeres y varones tampoco es tan fácil de sostener, de hacer significativo para entender esta ley, y quizás un poco más el de edad, pero nos deja con la sensación, ¿no es cierto?, de que todos los partidos, las bancadas son ampliamente heterogéneas en su modo de reclutamiento, en su modo en su composición en términos de edad y de género, y también en esa composición territorial que a veces como nos provee de sorpresas. Y creo que es un texto muy interesante porque, digamos, abre la puerta a seguir pensando y a mostrar qué tan difícil es construir mayorías legislativas, sobre todo en los espacios en los cuales no prima la disciplina partidaria, ¿no? Digamos, las bancadas son mucho más homogéneas cuando se trata de votar leyes económicas, por más impopulares que sean, y sin embargo, cuando hay libertad de conciencia, cuando se trata de votar derechos civiles, si no hay un armado claro que las apoye, como quizás sí lo hubo en el Frente para la Victoria en el Senado, como nos muestra Pamela, es más difícil observar cierto grado de cohesión. Y también la discusión sobre cómo se relaciona eso con esa gran heterogeneidad que existe también, por supuesto, en el territorio y en la opinión pública. ¿Cuál era la estrategia? Ahí, bien. Y por último, mi texto se refiere sobre todo a... Es un texto
que tiene algunos ejemplos históricos, pero que es un poco más general, quizás más modelizado incluso. Hola. Que retoma hallazgos de distintas investigaciones, de distintos trabajos con élites políticas y se refiere al oficio del poder, sobre todo se refiere al desafío de gobernar, a los recursos y destrezas, a las competencias que son necesarias para el desafío de ser oficialismo en la Argentina, ¿no? Empieza como refiriéndose a la gran heterogeneidad de la profesión política, a cómo se es político de muchas maneras, ¿no? Por medio de elecciones, pero también por medio de designaciones directas, en distintos niveles de gobierno, con una visibilidad enorme o nula, con un gran conocimiento público o sin ningún tipo de conocimiento, y cómo los oficialismos están hechos de todos esos políticos, y cómo esos políticos proveen de distintos elementos fundamentales a los gobiernos a la hora de ser oficialismo. Entre algunos de los recursos fundamentales que recuerdo en ese texto me refiero a la experiencia política, nada más y nada menos, ¿no? A constatar cómo en Argentina el campo político, si bien es permeable, si bien es muy abierto, si bien la circulación de la que hablaban Mariana y Alejandro se constata y mucho en el espacio político argentino, y también es un espacio político mucho más plebeyo, podríamos decir, que el de muchos otros países. Sin embargo, tenemos también políticos altamente profesionalizados, ¿no? Que tienen una experiencia temprana en el mundo de la política, que entraron en la militancia universitaria, a los partidos desde muy jóvenes, y que esa larga experiencia en la política los provee de conocimientos sobre las reglas tácitas, sobre los códigos que hay entre políticos y que son fundamentales muchas veces para destrabar negociaciones, para llegar a acuerdos, para poder gobernar, básicamente. Yo muestro cómo esa experiencia temprana hace que desde muy jóvenes hayan tenido el desafío de defender sus ideas en público, idear estrategias, idear planes B, infinitos planes B, cuando las cosas no salen como lo pensaban, cuando se imponen los efectos no deseados de sus acciones, cuando cambian los aliados. Y como también en esas primeras experiencias conocieron las derrotas y las victorias y aprendieron a procesarlas, y eso es fundamental para la profesión política. Hoy también que, por supuesto, hay áreas de gobierno en las cuales la experiencia política es más importante que en otras, ¿no? Es más importante en el Ministerio del Interior que en el Ministerio de Salud, pero no deja de ser importante en la cartera de salud tampoco. Es más importante probablemente en los partidos establecidos, en los partidos tradicionales, que en los partidos nuevos, ¿no? Y sin embargo los partidos nuevos, si pensamos en el PRO, se nutren, si pensamos en el PRO, que es el que tenemos más a la mano, por supuesto, se nutren de cuadros con mucha experiencia, ¿no? De la UCR, del PJ, de la UCD, de algunos otros partidos provinciales, porque esa experiencia política es fundamental para gobernar y también provee quizás de otra competencia que es fundamental, que es la de las redes de contactos, ¿no? La llegada a otros dirigentes, la capacidad de levantar el teléfono, de pedir favores, de tener vínculos aceitados con dirigentes de distintos partidos políticos, de distintas tradiciones. Y entre esa llegada a los dirigentes, otra de las competencias fundamentales en la Argentina, que es un país fuertemente presidencialista, es la confianza con el presidente, ¿no? Un recurso ineludible, tanto para legisladores como para políticos que trabajan en el Poder Ejecutivo, tanto para entrar a las listas como para ser jefe de bancada, como para, por supuesto, ser ministros o secretarios o subsecretarios de Estado, para estar al frente de oficinas públicas importantes que manejan presupuesto y que dependen muchas veces a la hora de interactuar con otros interlocutores de que aquellos con los que interactúan supongan que esas decisiones son avaladas por el presidente o por su círculo íntimo, que cuentan con el respaldo, con el presupuesto, que aquellos que hablan tienen un respaldo de esa voz a la hora de negociar. Pero por supuesto que la confianza del presidente sola no basta, ¿no? Se combina también con otros recursos, como son la experiencia técnica, como es la habilidad política. Muchas veces los presidentes tienen que dejar ir a sus colaboradores más próximos. Vamos a pensar desde Alfonsín con Greenspoon hasta Macri con Caputo. Podemos pensar ejemplos interminables, ¿no? Sobre esos
políticos de confianza, de extrema confianza del presidente, que sin embargo en algún momento se vuelven un problema en lugar de una solución. La competencia técnica, por supuesto, es fundamental también a la hora de gobernar, ¿no? Para idear políticas públicas, para pensar estrategias ante problemas públicos, para administrar recursos estatales, se necesitan expertos que no son solo económicos, son también urbanísticos, en políticas sociales, en derechos humanos, digamos, la era de los expertos llegó hace rato, y en el artículo discute un poco, por un lado, su poder, su importancia, y por otro lado, los límites, ¿no es cierto?, de ese poder. También eso es algo que está en el tapete en las discusiones en la actualidad, ¿no? No cabe duda de su necesidad y no cabe duda tampoco de las limitaciones que a veces tiene el accionar de los expertos, la dificultad para tener una visión de conjunto, la dificultad para dar cuenta de los poderes que tienen otros actores en la sociedad con los cuales tienen que lidiar, y el recordar que el Estado y la sociedad argentina no son un laboratorio, sino que son también un espacio de pujas de poder, y ahí los políticos tienen mucho para decir. Por último, la popularidad o el nivel de conocimiento es una competencia, es un recurso fundamental en las democracias contemporáneas, ¿no? Es lo que desvela a los consultores, si un candidato es conocido o no es conocido, si mide o no mide. Y sin embargo, ese recurso es un recurso muy minoritario porque, en efecto, los políticos que son conocidos y los políticos que son populares son una minoría ínfima, ¿no es cierto? Está lleno de políticos que nosotros no reconoceríamos por la calle, que son políticos que trabajan de políticos desde hace 40 años y que son fundamentales para los partidos y para el gobierno, para los distintos gobiernos. Entonces ya el oficio de poder supone combinar todas esas competencias, combinar todos esos recursos, combinarlos de manera desigual, pero cualquier líder sabe que necesita políticos de muy distinto tipo para poder gobernar. Y en el artículo también me detengo un poco sobre la diferente valoración, sobre los distintos desafíos que tienen los oficialismos, ¿no? Algunos desafíos que tienen que ver con el gran público, con comunicar las decisiones de gobierno y argumentarlas, justificarlas, dar cuenta de su razonabilidad en contextos que a veces son inciertos, de decisiones que a veces no querían tomar y sin embargo terminan tomando, y en ese caso los intérpretes del gobierno son fundamentales, desde el presidente hasta el jefe de gabinete, hasta los diputados, los senadores, los que van a los programas de televisión, los que discuten en el Congreso, todos ellos son fundamentales, pero también hay otro desafío que tiene que ver menos con la interlocución con el gran público y más con la interlocución entre los propios políticos, ¿no? La habilidad para porotear los votos de los jefes de bancadas en la Cámara, en el Senado y en diputados, la habilidad para negociar con los gobernadores en un país federal y en un federalismo complejo como es el argentino y como son todos, por otro lado. Y en general esos distintos tipos de desafíos son son llevados adelante por distintos tipos de perfiles de políticos, ¿no? Uno puede pensar que en la opinión pública son mucho más bien vistos ciertos políticos carismáticos y con fama de transparentes y que hacen buena sintonía con una parte de la opinión pública, como es el caso de Elisa Carrió, por ejemplo, y que para los políticos, en cambio, son más valorados los armadores que son fiables, que son confiables, que se sabe que cumplen la palabra y que comprenden los constreñimientos de los distintos actores políticos, como podría ser el caso de Rogelio Frigerio. El artículo entonces es una invitación a pensar la complejidad del poder, la disparidad de recursos y de competencias y de principios de evaluación que rigen al campo político y cómo todos ellos son necesarios para gobernar y en distintos momentos históricos se balancean y se complementan de distintas maneras.